Bienvenidos a Ius Topismus. Hoy tenemos sobre la mesa una pila verdaderamente imponente de fuentes dogmáticas. Contamos con sentencias recientes de la excelentísima Corte Suprema, textos ineludibles de civilistas clásicos como René Abeliuk y Daniel Peñaillo, y profundos análisis doctrinarios de juristas europeos como Ferrara. Efectivamente, es una bibliografía muy robusta. Claro, y nuestra misión en los próximos minutos es extraer de toda esta literatura el núcleo, las pepitas de oro, para comprender a cabalidad una de las figuras más fascinantes y de mayor ocurrencia en los tribunales. Hoy vamos a analizar a fondo la simulación. Exactamente. La idea es diseccionar cómo el derecho reacciona cuando la voluntad humana decide deliberadamente crear una ficción. Es un tema absolutamente apasionante y además de una relevancia práctica innegable para el foro jurídico. Para sentar la premisa general frente a quienes nos escuchan, debemos partir de una base de confianza. En la teoría del acto jurídico, la regla general y lo que el sistema espera es que las partes manifiesten su voluntad real. Así es. El ordenamiento jurídico confía en esa declaración externa. Si alguien firma un contrato de compra-venta, el derecho asume que esa persona efectivamente desea vender y la otra comprar. Sin embargo, la doctrina se hace cargo de la complejidad humana y distingue aquellos casos excepcionales donde de forma intencional y consciente se declara una cosa totalmente distinta de la que verdaderamente se guarda en el fuero interno. Una disconformidad. Claro, esa disconformidad es el universo que exploraremos hoy. Y el derecho no peca de ingenuo en esto. Pero, a ver, antes de entrar de lleno a la simulación propiamente tal, me parece imperativo establecer ciertos preludios. Por supuesto, hay que fijar los bordes. Existen conceptos previos en la doctrina donde también falta esta voluntad real, pero que operan de manera muy distinta, casi como escenarios fronterizos. El primer caso que la doctrina nos presenta en esta pila de documentos es la llamada reserva tácita, conocida en la dogmática como reservatio mentalis. Explicado en términos sencillos, esto ocurre cuando una persona declara algo hacia el exterior, firma el papel o da el sí, pero en secreto en su propia mente se dice a sí misma: en realidad, no quiero obligarme. Es el equivalente jurídico a cruzar los dedos por la espalda al hacer una promesa. Esa es una excelente analogía. Y el tratamiento que le da el derecho a esa reserva mental es interesantísimo. En principio, este acto es plenamente válido. Plenamente válido, a pesar del secreto. Así es. ¿Por qué? Porque el derecho protege la seguridad del tráfico jurídico y la confianza en la palabra dada. Un juez no puede operar sobre la base de adivinar las intenciones secretas que un contratante guardaba en su fuero interno. Claro, sería imposible. Totalmente. La otra parte confió en la declaración, y esa confianza debe ser tutelada. Ahora bien, el detalle clave que la audiencia debe anotar es que este acto solo pierde eficacia si el destinatario de la declaración sabe, de antemano y de forma fehaciente, que la voluntad verdadera no es la manifestada. Ahí faltaría el requisito básico de la seriedad de la voluntad. Entiendo. O sea, si yo voy a firmar un contrato y previamente le aviso a un tercero que solo voy a fingir, y por casualidad la futura contraparte se entera de esto antes de firmar. Ahí el acto carecería de eficacia, exactamente. El texto nos aporta ese mismo ejemplo. Si esa intención de no obligarse llega a conocimiento del futuro contratante antes de la celebración, el acto no nace a la vida del derecho por falta de seriedad. Aunque claro está, la dificultad probatoria en un juicio para demostrar ese conocimiento previo es sencillamente monumental. Un desafío probatorio mayúsculo, sin duda. Pero claro, la reserva mental implica un secreto, algo oculto en la mente de uno solo. ¿Qué pasa cuando la falta de seriedad es absolutamente evidente para todos los presentes? Ahí entramos al segundo escenario. Exacto. Aquí es donde el material nos introduce la segunda figura previa, la declaración io candi causa. Estamos hablando de los comentarios de cortesía extrema, las promesas jactanciosas de alguien que presuma riqueza en una reunión o las declaraciones hechas derechamente en broma. La doctrina asienta que esto, por evidente falta de seriedad, impide que nazca un acto jurídico. Así es la regla general. La broma no genera obligaciones. Pero lo fascinante aquí, y es una excepción brillante que quienes ejercen la profesión deben tener muy presente, es que ocurre cuando, por la torpeza extrema del declarante, o por las circunstancias tan particulares del momento, la persona a quien va dirigida esa supuesta broma la toma completamente en serio. El ejemplo clásico de los manuales es magistral para ilustrarlo. Imaginemos a un empresario que, en un arrebato de fanfarronería pública, promete pagar una suma multimillonaria a quien logre inventar un aparato tecnológico que la comunidad científica considera, hasta ese momento, un imposible absoluto. Y supongamos que alguien en la audiencia escucha eso y dice: acepto el desafío. Exacto. Pensemos en el impacto real de esa situación. Ese inventor, confiando ciegamente en la promesa pública,
renuncia a su empleo, dedica años de su vida, invierte todo su patrimonio personal, contrata ingenieros y, contra todo pronóstico, logra crear el aparato imposible. Una proeza. Y se presenta ante el empresario con el invento en la mano exigiendo el pago. En ese escenario, el empresario no puede simplemente encogerse de hombros frente al juez y argumentar como defensa: «Su señoría, todo era una simple broma y yo candí causa». Claro, no hay excusa que valga frente a la ruina ajena. El daño ya está hecho. Precisamente. Ante esa situación, diversos autores concluyen que existe una culpa evidente del declarante por haber emitido una declaración que razonablemente podía ser tomada en serio. Al producirse un daño patrimonial considerable a la persona que confió, procede ineludiblemente la indemnización de perjuicios. Basado en las reglas generales, me imagino. Así es, todo esto encuentra su asidero legal en la regla general del artículo 2314 del Código Civil, es decir, en sede de responsabilidad extracontractual por el hecho ilícito. Muy clarificador. Entonces, a ver, si en la reserva mental hay un secreto unilateral y en la broma hay una falta de seriedad que debió ser evidente, la pregunta que surge como consecuencia lógica para este análisis es: ¿qué ocurre cuando ambas partes contratantes se sientan a la mesa y se ponen de mutuo acuerdo para mentir frente al resto del mundo? Ese es el salto definitivo. Exacto, y es ahí donde cerramos los preludios y entramos de lleno a explorar la simulación. Aquí marcamos una diferencia abismal, porque desaparece el secreto de uno solo. Hay un concierto previo, una connivencia. Ese es el punto de inflexión exacto en este estudio jurídico. Si acudimos a la definición clásica que nos aporta el jurista italiano Ferrara en el material, la simulación es la declaración de un contenido de voluntad no real, emitido conscientemente y, he aquí la piedra angular, de acuerdo entre las partes. Ese acuerdo lo cambia todo. Lo cambia todo. Su propósito es producir, con claros fines de engaño, la apariencia de un acto jurídico que en la realidad no existe, o que es sustancialmente distinto de aquel que verdaderamente se ha llevado a cabo en las sombras. Y para no dejar a nadie atrás con la terminología estricta, la doctrina señala que la simulación solo es jurídicamente posible en los actos bilaterales, como cualquier contrato, y en los actos unilaterales recepticios. Correcto. Cuando decimos recepticios nos referimos simplemente a aquellos actos donde la declaración o notificación tiene que llegar ineludiblemente a las manos y conocimiento del destinatario para que tenga pleno efecto. Por ejemplo, la notificación a un deudor de que su deuda ha sido cedida a un banco, o la notificación formal de un despido a un trabajador. Se requiere esa unidad, esa convergencia de voluntades para que la apariencia funcione. Esa convergencia es la que permite a la jurisprudencia estructurar requisitos clarísimos. Si revisamos lo razonado por la excelentísima Corte Suprema, específicamente en sentencias desde el año 2014 en adelante, podemos extraer 4 elementos copulativos de la simulación. El primer elemento, que fluye de la lógica misma, es la disconformidad entre la voluntad real interna y la voluntad declarada en el documento. Espera, pero esa mera disconformidad también ocurre cuando alguien se equivoca, ¿no? Pensemos en el vicio del error. Si yo creo que estoy comprando el caballo blanco, y en el contrato dice el caballo negro, hay disconformidad entre lo que quiero y lo que firmo. ¿Cómo se separa eso de la simulación? Esa es la interrogante fundamental y nos lleva directo al segundo elemento exigido por los tribunales: la conciencia de esta disconformidad. En la simulación existe una sapiencia absoluta, una actitud deliberada. Las partes saben perfectamente que están firmando algo distinto a lo que quieren. No hay engaño propio, digamos. Exacto. Esa es la frontera infranqueable con el simple error. En el error falta por completo esta conciencia. Es una equivocación genuina. No hay una maquinación voluntaria detrás. Queda clarísima la frontera. Ya tenemos disconformidad y conciencia. El tercer elemento, me imagino, debe ser este pacto del que hablábamos. Así es. El tercer elemento es el concierto entre las partes. Hablamos de una comunicación recíproca, un pacto secreto en el que ambos acuerdan que el acto ostensible es pura fachada, porque la realidad subyacente que rige sus relaciones es otra. Y finalmente, el cuarto elemento que le da sentido a toda esta obra de teatro es la intención de engañar. Claro, a terceros. Lógicamente, como existe un acuerdo previo entre los contratantes para no hacerse daño mutuamente con la mentira, resulta innegable concluir que el objetivo de toda esta maquinaria es engañar a terceros ajenos al acto. Con los 4 pilares sobre la mesa, corresponde adentrarnos en lo que es quizás el foco principal de este análisis y que demanda ser examinado con muchísima minuciosidad para comprender verdaderamente la materia. Las clasificaciones de la simulación. Es donde la teoría cobra vida. Tal cual. La doctrina presenta varias taxonomías, pero iniciamos con la que atiende al fin perseguido. Hablamos de la distinción entre simulación lícita e ilícita. Al escuchar la palabra simulación, uno tiende a pensar que siempre es algo nefasto o condenable.
¿Puede ser lícito engañar sobre un contrato? Es una distinción que arroja mucha luz sobre los motivos humanos que el derecho está dispuesto a tolerar. La simulación lícita es aquella que no busca defraudar a la ley ni perjudicar el patrimonio de absolutamente nadie. Generalmente está motivada por razones muy inocentes, por el pudor o incluso por principios morales. ¿Cómo operaría eso en la práctica? Pensemos en un benefactor que, por pura modestia o para evitar la exposición pública, desea realizar una donación inmensa a un orfanato, de forma completamente anónima. Utiliza un testaferro, una persona interpuesta, para no figurar él en los registros públicos. El legislador no es ciego ni castiga esto. Claro, no hay mala fe ahí. Exacto. De hecho, el Código Civil permite en principio la simulación. Podemos citar el artículo 1707, que acepta plenamente las contraescrituras privadas para alterar lo pactado en una escritura pública, o el artículo 1876 en sede de compraventa, que se pone de manera expresa en el caso de que la declaración de haberse pagado el precio en la escritura no corresponda a la realidad. Sin embargo, hay que ser realistas. La contracara de la moneda es la simulación ilícita, que es la que verdaderamente abunda en la práctica profesional y la que colapsa los estrados de los tribunales civiles. Esta tiene un propósito torcido de origen. Busca de manera deliberada mermar el patrimonio de terceros, evadir el cumplimiento de obligaciones o derechamente configurar un fraude a la ley imperativa. Y esa realidad litigiosa nos lleva de manera inexorable a la segunda gran clasificación. Dogmática y prácticamente, esta es la distinción más trascendente que la audiencia debe dominar en esta sesión: la separación entre simulación absoluta y simulación relativa. Comencemos diseccionando la simulación absoluta entonces. En esta hipótesis, si miramos la realidad subyacente, ningún acto jurídico quiere celebrarse en absoluto. Es pura y llana ilusión externa, un castillo de naipes. Las partes no tienen la más mínima intención de alterar sus patrimonios reales. El ejemplo más elocuente es el del deudor que se ve acorralado por las deudas y simula la venta de su casa a un amigo íntimo, con el único fin de sacarla de su patrimonio aparente y burlar así el derecho de prenda general de sus acreedores, evitando el inminente embargo. Pero detengámonos ahí un segundo, porque esto es vital para el foro jurídico. Si ese deudor transfiere la casa a su amigo para evitar el embargo, ¿cómo es que las instituciones permiten esto? El acto entra al conservador de bienes raíces y brilla con todas las apariencias de validez frente al mundo. No hay filtros que detecten esta ilusión absoluta. Es que el conservador de bienes raíces, al calificar el título, revisa la legalidad formal del documento, las solemnidades, las firmas ante notario. El conservador no tiene una bola de cristal para asomarse al fuero interno de las partes y descubrir que no hubo pago real del precio o que no hay intención de transferir el dominio. Claro, el conservador solo ve el papel que cumple con los requisitos legales. Exactamente. Por eso, el acto aparenta una salud jurídica perfecta en los registros públicos, aunque en el mundo de la voluntad real, de las intenciones, jamás haya existido un milímetro de transferencia. Una ilusión completa y muy peligrosa. Ahora, por su parte, la simulación relativa presenta una estructura mucho más compleja y sofisticada. Aquí las partes sí desean genuinamente concluir un acto jurídico, pero deciden celebrar uno diferente en apariencia para esconder el verdadero. Pueden hacerlo para disfrazar la naturaleza del contrato, para alterar quiénes son las partes reales o para modificar cláusulas vitales como el precio. En la simulación relativa coexisten simultáneamente dos actos jurídicos paralelos. Primero, tenemos el acto ostensible, el ficticio o de fachada, que es el que las partes fingen realizar ante los ojos de la sociedad. Y en segundo lugar, late el acto oculto, el acto sincero, real o disimulado, que es el que verdaderamente rige la relación patrimonial entre ellas y que está destinado a permanecer celosamente en las sombras. Los ejemplos prácticos de simulación relativa abundan en la jurisprudencia. Imaginemos una compraventa de un campo bellísimo, donde se fija en la escritura un precio irrisorio, un precio vil de unos pocos pesos. En apariencia, para quien lee la escritura, es una venta, pero en la realidad oculta, lo que encubre es una donación de un padre a un hijo para evitar futuros reclamos de herencia. O un caso aún más técnico que la jurisprudencia siempre revisa. Claro. Una persona desea fervientemente venderle un inmueble a su cónyuge, pero existe una barrera de granito. El artículo 1796 del Código Civil, que prohíbe expresamente el contrato de compraventa entre cónyuges que no estén separados judicialmente. Y ahí usan un testaferro. Para burlar esta prohibición, triangulan la operación. Le venden la propiedad a un tercero amigo en común y en un acto inmediatamente posterior, ese tercero le vende al cónyuge destinatario. Se utiliza una doble compraventa aparente para esconder la verdadera transferencia directa que la ley chilena prohíbe de forma tajante. Analizadas las clasificaciones en profundidad,
Es el momento idóneo para que la audiencia comprenda los efectos jurídicos reales que estas ficciones provocan en el patrimonio, y sobre todo, cómo el sistema legal lidia con su prueba en un juicio ordinario. Para quienes nos escuchan y ejercen o estudiarán la profesión, esto es materia de vida o muerte en un litigio civil. La distinción entre absoluta y relativa vuelve a ser la brújula que guía la solución. Efectivamente. Si analizamos primero los efectos de la simulación absoluta, debemos trazar una línea gruesa entre las relaciones internas y las externas. Entre las propias partes que participaron del engaño, dado que hay una ausencia total y absoluta de consentimiento real, el acto aparente no produce efecto jurídico alguno. Es nulo. Es nulo, de nulidad absoluta, o siguiendo la postura dogmática de autores como Víctor Vial, derechamente inexistente. Cualquiera de las partes puede paralizar sus efectos si la otra intenta pasarse de lista e ir a tribunales a exigir el cumplimiento de esa venta ilusoria. Pero, y aquí entra la majestad de la protección del derecho, frente a los terceros de buena fe, es decir, aquellos acreedores o compradores que ignoran por completo la maquinación secreta, el acto público y simulado debe considerarse como plenamente existente y válido para proteger su confianza. Y respecto de la simulación relativa, el panorama adquiere otros matices. Entre las partes contratantes, la regla de oro es que la voluntad real siempre se impone sobre la falsa. Vale única y exclusivamente el acto oculto disimulado, careciendo de todo valor el contrato de fachada. Ninguna de las partes podría escudarse torpemente en el contrato ficticio para eludir el cumplimiento de lo que verdaderamente pactaron en secreto. El artículo 1707 del Código Civil reserva ese privilegio de hacer valer lo aparente, de forma exclusiva, para los terceros. Así es. La situación de los terceros frente a la simulación relativa es de una doble protección verdaderamente formidable en nuestro ordenamiento. La ley les entrega las llaves y les permite elegir qué camino tomar, según convenga a la defensa de sus intereses patrimoniales. Por un lado, si el acto secreto les perjudica, pueden hacer valer la inoponibilidad ateniéndose firmemente al acto aparente mediante la llamada excepción de simulación. Claro, se escudan en lo escrito. Exacto. Por otro lado, si el acto aparente es el que les causa un perjuicio, pueden optar por destapar la verdad interponiendo la acción de simulación en tribunales, para hacer caer la fachada y hacer prevalecer las consecuencias del acto real. Hay un dato vital que me gustaría recalcar aquí para la audiencia. El hecho de que el acto disimulado o secreto logre obligar a las partes no le otorga una inmunidad mágica frente a la ley. El acto oculto debe, por sí solo, reunir absolutamente todos los requisitos de existencia y validez que su propia naturaleza legal exige. Eso es fundamental. Retomemos el ejemplo de la compraventa que escondía una donación. Si esa donación oculta requería el trámite legal de la insinuación, que es la autorización judicial previa exigida por la ley para donar, y las partes no realizaron ese trámite judicial creyendo que el disfraz de la compraventa lo salvaba, el resultado final en tribunales es lapidario. Totalmente destructivo para el acto. El contrato aparente de compraventa cae fulminado por la simulación, y el contrato oculto de donación cae inmediatamente por nulidad absoluta al faltar el requisito de la insinuación. Al final del día, ninguno de los dos actos logra sobrevivir jurídicamente. Es un mecanismo implacable de la judicatura. Ahora, abordemos la trinchera probatoria, porque alegar esto es una cosa, probarlo es otra muy distinta. En el derecho procesal, los actos y contratos celebrados ante notario se presumen sinceros. Por tanto, quien llega al tribunal alegando la simulación, carga con el pesado fardo de probarla. Y ahí entramos al concepto de delito civil, ¿verdad? Magistral, consolidada por la jurisprudencia. La Corte Suprema ha catalogado pacíficamente a la simulación ilícita como un verdadero delito civil. Esto es de una trascendencia monumental en la práctica. Significa que los terceros afectados, los acreedores burlados que intentan acreditar el engaño, no están atados de manos por las rígidas reglas limitativas de la prueba en materia de contratos. Pueden valerse de cualquier medio probatorio legítimo. Pueden ir con todo. Se admite la prueba de testigos sin restricciones, incluso superando el férreo límite de las 2 unidades tributarias que impone el inciso primero del artículo 1709. Y fundamentalmente se abre de par en par la puerta a la prueba de presunciones procesales, que suele ser indiscutiblemente la reina soberana en este tipo de juicios donde las pruebas directas escasean. En cambio, entre las propias partes que orquestaron y participaron del pacto simulado, el estándar que aplica el juez es muchísimo más estricto y asfixiante. A ellas sí se les excluye terminantemente la prueba de testigos para alterar lo escrito, por mandato expreso del inciso segundo del artículo 1709 del Código Civil. Deben regirse por las normas clásicas y limitadas de la responsabilidad contractual. Así es.
En el fondo, es una sanción indirecta del sistema legal a su propio intento de engaño. Todo este entramado doctrinario decanta, procesalmente, en la interposición de la acción de simulación, la cual es una acción personal, declarativa, y por supuesto sujeta a los plazos de prescripción. Y sobre esa prescripción, basta acotar un apunte temporal esencial. Para las partes involucradas, el reloj comienza a correr desde el momento exacto en que una de ellas, actuando de mala fe, desconoce el acto real e intenta investir de seriedad jurídica al simulado. Para los terceros ajenos al fraude, el plazo empieza a correr recién desde el momento en que adquieren conocimiento fehaciente del acto disimulado, exigiéndose siempre un interés actual y eminentemente patrimonial para poder accionar. Llegados a este nivel de profundidad analítica, se hace forzoso introducir el concepto final de nuestro estudio de hoy, una figura que en la vorágine de la praxis forense suele confundirse con demasiada ligereza: el fraude a la ley. Y surge el interrogante natural en cualquier sala de clases o pasillo de tribunal. ¿Es dogmáticamente lo mismo el fraude a la ley que la simulación ilícita? Es una pregunta clásica de examen de grado, de esas que definen la aprobación. Y la respuesta categórica y unánime de la dogmática es un rotundo no. Para trazar las diferencias absolutas, citemos al profesor Víctor Vial del Río y las enseñanzas de don Antonio Bodanovich. El fraude a la ley consiste en utilizar un procedimiento indirecto, es decir, una serie de actos que son plenamente reales y verdaderos, pero que combinados estratégicamente de cierta manera, si bien respetan escrupulosamente la letra estricta de una norma, terminan burlando de forma flagrante su espíritu, haciéndola ineficaz en la práctica. ¿Tienen materialidad? Claro. Como diría el maestro Ferrara, resumiéndolo brillantemente, con el fraude se pretende eludir la aplicación de la ley. En cambio, con la simulación se crea una mera apariencia vacía para esconder la violación directa a la ley. Los contrastes que aporta Bodanovich en las fuentes son esenciales para que la audiencia ordene las ideas. Primero, en su naturaleza esencial, el acto simulado crea una apariencia hueca. Por el contrario, el acto ejecutado en fraude a la ley es real. Ha ocurrido efectivamente en el mundo fáctico. Hubo pago, hubo entrega. Segundo, en cuanto a la infracción. La simulación ilícita viola de manera directa y frontal la ley bajo un velo falso. El fraude respeta reverencialmente la ley en su forma externa, pero la apuñala indirectamente en su espíritu o finalidad. Y tercero, como ya analizamos detenidamente, la simulación puede ser excepcionalmente lícita o inocente. En cambio, el fraude a la ley es, por su propia naturaleza y por definición dogmática, siempre un acto ilícito que merece reproche. Y son los ejemplos los que ilustran esta brecha dogmática de manera más impactante y clara. Volvamos por un momento al ejemplo de la venta triangular entre cónyuges a través de un tercero amigo. Si esas sucesivas compraventas realmente se ejecutan materialmente, si efectivamente hay traspaso de dinero y hay verdadera voluntad de transferir el dominio a cada paso, los actos son reales. Individualmente considerados y aislados, son negocios lícitos, pero al encadenarlos, el resultado final es contrario a la prohibición legal ineludible. Ese es el núcleo duro del fraude a la ley. Hay otro caso que aporta el material cierto. Sí, el material nos entrega otro caso paradigmático, sumamente técnico y de mucha ocurrencia práctica, que recae sobre el artículo 83 de la Ley de Matrimonio Civil chilena, referido al reconocimiento de las sentencias dictadas en el extranjero. Ese caso es sumamente elocuente. Ocurre cuando cónyuges que tienen su domicilio real y efectivo en Chile, con el único objetivo de eludir las estrictas exigencias probatorias que exigen nuestros tribunales de familia respecto a los plazos de cese de convivencia, o derechamente para evadir por completo la fijación y el pago de una compensación económica al cónyuge más débil, conforme a nuestra legislación, recurren a la jurisdicción de un país extranjero. Exacto, cruzan la frontera para evitar la norma local. Allá, en otro idioma y bajo otra ley, alegan velozmente un cese de convivencia, obteniendo un divorcio expedito y sin mayores requisitos. Las leyes chilenas reaccionan con fuerza negando el reconocimiento, el trámite del exequatur a esas sentencias foráneas. Los actos procesales realizados en el extranjero existieron, las sentencias fueron reales y firmadas por un juez, pero se concatenaron específicamente para burlar las exigencias tuitivas y el espíritu protector de la ley chilena. Eso constituye, dogmáticamente, fraude a la ley. Una distinción impecable. Bueno, para ir coronando esta extensa sesión de análisis, corresponde realizar una síntesis estructurada de la vasta materia que hemos desmenuzado a partir de nuestras fuentes. Hemos navegado desde los conceptos fronterizos, diferenciando meticulosamente la simulación de la inofensiva reserva mental y de aquellas declaraciones que no pasan de ser una simple broma o jactancia.
Examinamos sin prisa los 4 elementos copulativos que exige la jurisprudencia para estar frente a este fenómeno: la disconformidad externa, la conciencia clara de esta, el concierto o pacto previo entre las partes y la intención inequívoca de generar un engaño. Así es. Repasamos además, con el rigor propio de un foro académico, sus principales clasificaciones. Dejamos en evidencia la diferencia sustancial y de intenciones entre la simulación lícita, tolerada por nuestro ordenamiento, y la ilícita, gran destructora de la fe pública. Contrastamos la simulación absoluta, entendida como una pura ilusión sin voluntad real de modificar patrimonios, con la compleja simulación relativa, donde un acto de fachada esconde un negocio jurídico verdadero y subyacente que debe cumplir sus propios requisitos legales, como la autorización en las donaciones. Finalmente, establecimos la distinción infranqueable entre crear una mera apariencia engañosa, simulación, y utilizar una cadena de actos jurídicos completamente reales y efectivos para quebrantar de forma mañosa e indirecta el espíritu de una norma imperativa, materializando así el temido fraude a la ley. Ha sido un análisis sumamente provechoso y completo de las fuentes. Pero antes de dar por concluida la revisión de este tema, creo que es imperativo dejar planteada a la audiencia una reflexión dogmática profunda que queda orbitando en el aire tras revisar todas estas sentencias. Ha quedado meridianamente claro durante nuestra exposición qué sucede cuando las partes contratantes, de mutuo, consciente y perfecto acuerdo, construyen codo a codo una ficción legal para engañar a terceros inocentes o defraudar el espíritu de la ley. Quedó clarísimo, ¿sí? Pero el público jurídico podría, con justa razón procesal, preguntarse lo siguiente: ¿qué ocurre cuando este engaño, esta maquinaria ficticia, no es en absoluto producto de un concierto mutuo y amistoso? ¿Qué sucede en el derecho cuando una sola de las partes asume el rol de victimario y utiliza maquinaciones fraudulentas, trampas, mentiras o engaños, no con el propósito de perjudicar a un tercer acreedor ajeno, sino con el fin directo y malicioso de engañar a su propia contraparte en la mesa de negociación, para obligarla o inducirla a firmar un contrato que jamás habrían suscrito en condiciones de conocimiento normales? Es una figura completamente distinta. Absolutamente. Esa desviación unilateral y tóxica de la voluntad abre una dimensión totalmente distinta en la teoría general del acto jurídico, una donde la buena fe desaparece por completo y el acuerdo se rompe. Recogemos íntegramente esa intriga intelectual que se plantea, ese escenario preciso, donde el engaño deja de ser un acuerdo simulado entre amigos y se convierte en un arma afilada que un contratante esgrime sin piedad contra el otro para viciar su consentimiento, el conocido dolo, será exactamente el objeto de estudio y análisis profundo de nuestra próxima cita en este espacio. Agradecemos profundamente la invaluable atención y el tiempo de quienes nos han acompañado en la revisión de estas fuentes. Quedan cordialmente invitados hasta una próxima sesión de estudio en Ius Tupismos.